Muy bien, pues continuaremos con el amigo José Manuel Peña y toda esa larga centuria armados de la Hermandad de la Macarena. Están viendo ustedes en pantalla, Carlos, ¿verdad? Por ahí están viendo un hemos montado la cofradía, crucificado, un palio, un cortejo, ¿no?, de Nazareno. Mira. ¿Jugamos los pasitos como chicos? Hombre, esto a mí me encantaba. Mira, el palio tira este movimiento, mira. El paso de Cristo un poquito más rasheado, más abierto, ¿no? Más lentito. Claro, claro. Como si fueran los Javieres, Pero tiene buen movimiento las bambalinas, ¿eh? Mira, mira. Además están así un poquito cortadas como las del palio de la Virgen de Rocío para darle... Escúchame, ¿esta qué cofradía es, Carlos? ¿La que han montado aquí? Nazareno blanco. Nazareno blanco que va, tiene que ir por Hernando Colón o por San Jacinto porque llevan adoquines. Es verdad, llevan adoquines en los pies los nazarenos. Qué curioso, ¿verdad? Curiosísimo, precioso. Esto hace las delicias hace las delicias de nosotros que somos mayores, fíjate tú, de los niños. Pero esto lo has traído tú montado de casa, ¿no? Esto no tengo yo arma de montarlo, ¿no? Demasiado que te costaba montar una cofradía como el Santo Entierro. Yo ya he dejado ese periodo como para montar ahora una cofradía entera otra vez. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados aquí esta noche sentados con nosotros. Alberto Abao, editor de Recortables, cofrade, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, encantado y en principio agradeceros la acogida tan cariñosa que le estáis dando al Recortable. Es un placer para nosotros, el gerente de Índice Sur, que es la que edita este catálogo que está a la venta en toda Sevilla y que hace, como decía Carlos, la delicia de los niños y los no tan niños, ¿eh? Afortunadamente esto es una cosa nueva. Vimos que hay muchísimo para adultos en tanto en cuanto a todo tema de Semana Santa, libros, catálogos y tal, pero el mundo infantil no hay muy poco, y yo creo que es un poco potenciar justamente eso para que luego esos críos se conviertan en cofrades. Entonces, una cosa que había pasado de moda absolutamente, como era un recortable, pues el amigo Jesús me lo comentaba, porque Jesús es un hombre de fe y de pasión. Entonces, Alberto, un recortable, eso va a tener éxito, pero yo, un recortable, no acabo de verlo y tal. Y tanta fe le puso que me convenció. Y bendita es la hora en que me convenció. ¿Te convenció? Porque afortunadamente, bueno, está teniendo una acogida muy buena y sobre todo esto que te cuento, ¿no? Que mucho cariño y mucho padre que ha tenido la opción de montar esto en su casa, esta cuaresma, con música de Semana Santa y con sus hijos, y a un punto entrañable, ¿no? Y como dice él, han ido viendo como poco a poco esta pequeña cofradía de cartón ha crecido en sus manos, ¿no? En sus manos. Pues no está el tiempo para pedir mucho más en campana, ¿eh? Como tengamos que decir al consejo, señores, que aquí viene otra cofradía que hemos montado, que necesitamos tiempo de paso. Y esta que es recortable, además, lo que está descartado es que salga lloviendo, ¿eh? Esta siempre tiene que estar como este año, tiempo bueno. Bueno, presentamos a creativo, dibujante, Jesús Arrate. Bienvenido, Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme, por dejarme estar aquí, por dejar que ponga un poquito de mi voz a estos dibujos de cartón. Darle las gracias también ya a Alberto por la oportunidad que me ha dado desde el primer momento y por confiar en mí y en esa pasión que yo le puse a algo que llevo acumulando desde niño, ¿no? Nosotros ya lo enseñamos en su día, Jesús, aquí en el programa, lo vamos a mostrar de nuevo, la edición de Tu Recortable Cofrade, sí, que ahora iremos desgranando tramo a tramo prácticamente, pero ¿por qué surge, cómo te llega a inspirarte en esta idea? Bueno, yo creo que esta idea no es, digamos, original, porque todos de alguna manera de niño hemos hecho algo parecido. Yo siempre cuento lo mismo, pero ¿qué es lo que tengo que contar? Yo, cuando llegaba la cuaresma en mi casa, no solo porque vengo de una familia materna muy arraigada a la Semana Santa, sino porque para mí la cuaresma era el momento más bonito que tenía la semana, porque era la espera, ¿no? Sí. Y el Viernes de Dolores para mí era más bonito que el Viernes Santo, porque todavía quedaba la Semana Santa, y entonces los pasillos de mi casa, imaginariamente, se convertían en el recorrido oficial. Entonces eran los clips de Famóvil, que eran mis grandes compañeros de batalla y juego. Eso, con un recorte de los paños de cocina de mi madre, se convertían en una especie de cofradía improvisada. Después, con el tiempo, fui madurando la idea y ya era un montaje importante. Hasta achicaba los pasillos con cajas de cartón para que las reviradas fueran más complejas, la palillera de mi garganta sonara, y después ponía alguna Barbie colgada de mi hermana para que hubiera una saeta. Y finalmente la cofradía llegaba ya a su punto medio, que era la catedral, que era las arquivoltas de la catedral, la cama de hierro del salón del dormitorio de mis padres,
Y el parque de María Luisa eran las alfombras de pelo, de verdes además, y por ahí pasaba la cofradía, alguna patrulla de los que cortaba el tráfico, se formaba un embotellamiento, y ya la vuelta. Cuando eran las 7:30, porque la cofradía mía salía a las 3:30 de la tarde, casi siempre. Y cuando eran las 8:30, todavía estaba llegando a la catedral, todavía me quedaba la vuelta, estaba arriñonado. Y yo decía que eso de ser cofrade era una cosa seria. Ahora, no se salía ni uno de la fila, ni uno se levantaba el antifaz, porque eso sí lo tenía claro, cuando uno empieza algo hay que acabarlo. Hay una frase que yo me acuerdo siempre, una frase que aprendí hace tiempo, dice: el hombre que no sabe a dónde va, generalmente no llega a ningún sitio. Y yo sí, con este recortable, sí he sabido dónde quería llegar. Y he querido llegar, pues, a resumir un poco toda mi pasión hacia la Semana Santa. Yo decía antes que yo vengo de una familia cofrade, materna, mi padre era un catalán que llegó en el año 50, y aunque respeto mucho la Semana Santa, yo creo que nunca la llegó a entender, pero sí mi familia materna, mi madre, mi abuelo, etcétera, y ahí es donde yo aprendí, ¿no? Las primeras Semanas Santas que yo recuerdo, porque es curioso, el niño como un embudo lo coge todo y después lo traslada a su campo de acción, que es el juego. Y esas primeras Semanas Santas, como casi muchos de vosotros, o me atreveré a decir todos de vosotros, eran plano picado. En términos cineastas, las canastillas se me echaban encima. Yo tenía esquinas, sierpes con sagasta, unas 4 sillas de mi familia que venían de mi abuelo, y cuando se me venían las canastillas encima yo tenía que adivinar lo que había ahí arriba. Entonces mi madre o mi abuelo o un tío o alguien me cogía, me retiraba un poco en brazos y ya me empezaba a contar el evangelio, ¿no? Y veías... Se levantaban los faldones, el olor a sudor de los costaleros, y esas fueron mis primeras Semanas Santas. Y yo creo que los niños entendemos muy bien las canastillas, porque es que se nos pegan aquí, esa falta de ángulo, ahí empieza un poco ese sentimiento cofrade. Después, con el tiempo, eso y muchas otras cosas más se ha ido transformando, se ha ido amacerando, y es lo que vais. Después, por mi trabajo, y con esto quiero terminar un poco, yo trabajo fuera y me llevo hasta 5 años un Viernes de Dolores, que es lo más doloroso que le puede pasar a un cofrade. El Viernes de Dolores, con la miel en los labios, tiene que coger un avión y desaparecer. Y entonces ese sentimiento de ausencia de esa Semana Santa es indiferido, ¿no? Y que siempre pues, se ha transformado en un sentimiento desde niño, pasando por la juventud, llegando a un momento crucial. Y lo he querido contar a través de mis dibujos, ¿no? Y eso es lo que hay. Eso no es fácil, Carlos, contar tantos sentimientos y tan profundos en cartón. Y yo creo que Jesús lo que se imaginará es cuántos niños ahora están poniendo sus pasitos de cartón en el pasillo de su casa, ¿no? Hoy ya martes de la semana pasada, esta semana por las tardes, que los niños ya en los colegios empiezan a hacer sus nazarenos, y los niños que tengan sus pasitos de cartón, yo me imagino que también te emocionará pensar en cuántos niños están jugando con los pasitos de cartón por los pasillos de su casa. Sí, yo me quedé impresionado, sobre todo el día que fuimos con Alberto. Antes que nada quiero hacer un inciso, este producto, que aunque lo ideé yo con él un día en un bar, como casi todas las cosas que pasan en Sevilla, en los bares, que son fundamentales. Yo venía de un viaje y me iba a otro, era mes de septiembre o por ahí, y Alberto ya, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Alberto es fundamental en este trabajo, que así como llevo yo la parte creativa, es fundamental. Hemos siempre puesto ese comparativo de que uno ha sido la madre y otro el padre, ¿no? Y... La madre. Y yo siempre creo fundamental, porque Alberto desde siempre ha hecho posible lo que en mi cabeza ha surgido, ¿no? Lo que pasa es que las ideas, si no se ejecutan, a lo mejor se quedan en nada. En este caso, que yo tenía muchas ideas, han acabado en los cajones de mi casa, esta ha salido afuera. Y el día que yo llegué a la editorial y vi esos dibujos en una rotativa, pasando, que era la primera vez, y cuando he empezado a darme cuenta en esa magia, perdonad la palabra, yo le digo la Broadway Cofrade, que es la calle Sierpe, donde aparecen en los escaparates, y empiezo a ver mis nazarenitos en todos los escaparates, y la aceptación que está teniendo este dibujo, que yo siempre he tenido en los márgenes de mis libros, que mis profesores de los salen dicen, no, pinten los márgenes de los libros, y yo he hecho esas cofradías, y cuando por primera vez me he visto todo esto, bueno, me he acordado de mucha gente, me he acordado de mi padre, por supuesto, que era un creativo, del Belén, no de la... y me he acordado de muchísimas cosas, y estoy muy contento. Ya Alberto hablará de un poco lo difícil que es sacar a un producto a la calle, pero independientemente de los números, que son fundamentales, y del dinero que mantiene una estructura, y de lo difícil que es, a mí el mejor es la ilusión que yo le he proyectado y cómo se refleja. Mira, me decía el otro día el señor de Reguera, de una librería, me decía, es que tenemos que limpiar todos los días el escaparate porque se llena de manitas. Poniéndose los dedos para ver bien la cofradía. Para ver la cofradía. Eso para mí es muy gratificante, no sé cómo decirlo, es una cosa
bellísima ¿Es un sueño hecho realidad? Es un sueño hecho realidad, es un sueño hecho realidad. Alberto, esto, bueno, lo decía Jesús, ¿no? El arriesgarse a lanzarse en el mercado cofrade, que muchas veces tanto cuesta quitarle el polvo de los años y que tantas veces es tan complicado, ¿verdad?, arriesgar en este asunto. Es complicado. Esto. Lo que os he comentado al principio, no tengo que volver a comentarlo. Habéis visto lo que es alguien con fe y con pasión. O sea, claro, cuando alguien ves que cree tanto, al final, por más dudas que tenga desde un punto de vista empresarial y tal, dicen, ¿verdad?, a que al final se va a salir con la suya. Y se ha salido. ¿Por qué? Porque siempre afrontar un nuevo proyecto, pues, siempre tiene sus dudas y tal. Me he encontrado con mucha gente, ha habido como un lapso de años en la educación en que lo que era un recortable como que desapareció. Entonces hay mucha gente de 30 y tantos años y tal, un recortable, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Claro, eso se ha perdido. En mi generación, que es sensiblemente antigua, sí hacíamos tal, y las niñas, pero los niños recortables nada. Entonces ha sido como un descubrimiento nuevo, como traer algo del pasado al presente y sobre todo, como comentaba, ese punto de unión, ¿no? Porque claro, un crío solo puede ser un poquito complicado. Claro. Pero si ese logro familiar es lo que él lo hace rico como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, abordamos esto, lo pusimos en sus puntos de venta, que está en librerías, en tiendas cofrades, en el Corte Inglés, en FENAC, en los sitios más o menos principales, y sorprendentemente ha tenido una acogida. ¿En qué precio lo tenemos, Alberto, a disposición? Eso fue una de las cosas clave, que pensamos en algo que fuera realmente asequible. Entonces, por eso lo hemos puesto a 9,95 €. Es asequible para cualquier bolsillo y sobre todo te da un prolongado tiempo de entretenimiento que compensa. Sí. ¿Cuánto se puede tardar, Jesús, en realizar el recortable en su totalidad? Voy a ir pasando páginas para que vayamos viendo. Te voy a contestar con una frase: cuanto más mejor. Aquí lo interesante no es cumplir objetivos, es disfrutarlo. Además, yo siempre digo que es una manera inteligente de pasar el testigo de padre a hijo, porque el niño, mientras recuerda, te puede hacer preguntas y es el momento de contarle lo que es una bambalina, lo que es un vará. Aquí, por ejemplo, yo cuando he intentado dibujar diferentes aspectos de la Semana Santa, claro, en una hermandad genérica, porque esto todo el mundo me pregunta, ¿y esto de dónde te has inspirado? ¿Y qué hermandad es? ¿Y qué hermandad? Son todas. Son todas, y exacto, son todas. Realmente, mira, por ejemplo, los nazarenos los tiene ahí. Ahí están todos los nazarenos. Está el gordito, que lleva el bocadillo metido debajo del antifaz. Está el delgado, está el que está rezando, el que va pendiente de todo menos de lo que tiene que ir pendiente. El que va regular vestido. El que va regular vestido. El que va, está un poco. El capataz tiene pinta de serio, de serio. Los capataz tenemos doble versión, porque vuelvo a insistir. Yo siempre, y disculpad que frene un momento, sí. Yo siempre digo que es raro encontrar un cofrade que sea solo de una hermandad. Lo normal es 2, 3 y ya hay hasta 4 y 5, pero lo normal es casi 2. Y yo tengo esa versión que es casera vía. Digo que una es donde uno aprende a ser nazareno y otra es donde uno lo ejerce. Generalmente cuando somos niños aparecemos con el hilo blanco o con túnicas más coloridas y después aparece el ruán en nuestra vida, que es donde ejercemos. Y es un poco lo que aquí he querido mezclar, esa doble versión mía. Las dos hermandades que yo siempre he llevado, pero con muchos más elementos. Vemos nazarenos de todo tipo, por ejemplo, ahora estáis viendo... El palio es más alegre, ¿no?, que el Cristo. El palio es mucho más alegre, un palio que yo siempre digo que tanto el manto como las bambalinas es la Plaza de España, porque yo creo que me recuerda un poco a esos azulejos de las barandas de la Plaza de España, y me recuerda un poco... El techo de palio es de la Estrella, ¿eh? Sí, claro, es que no lo veían en el pasito, pero está el techo de palio es Santa Justa y Rufina, es de la Estrella. Y bueno, y Murillo, porque también Murillo, o sea, no nos quedemos solo en el contexto de la Semana Santa, utilicemos un poco, y ahí tenemos una canastilla muy barroca, en fin, lo importante es que a la hora de montarlo, que quedara bien, porque en eso Alberto se ha llevado mucho, que quedara bien, que quedara lo más exacto posible, y la verdad que había días que ha sido difícil, ¿no?, que encajara todo y que el otro mejor lo puede contar. Pero bueno, un poco. Entonces, lo que me decías del capataz, ¿no? Hay dos capataces. El capataz que dirige con la ceja, con el intento, que se acerca a la canastilla y dice, esta es, y vámonos para adelante, derecha, izquierda y tal. Y después está el capataz flamencao con la voz ronca,
cada uno que lo identifique, ¿no? Que le gusta sentirse parte del paso, ¿no? Está Gallardo y está Antonio Santiago, entonces en la hermandad. Y después hay un personaje que yo para mí sí, que es el diputado de crucero, el diputado de cruz, que está ahí por ahí, no sé si está aquí delante, mira, ahí lo está. vamos a Este situar diputado de cruz enérgico que abre los principio brazos, que tú intentas meterte por la fila de los nazarenos Y te lo váyase ves. usted fuera. Efectivamente, ese para mí es otro de los personajes y bueno, ahí hay un poquito, es un sinfín de ellos, ¿no? Caras, expresiones. Hay para todos los gustos. Ahí está ese diputado de tramo, Ahí está. ordenando las filas y el cortejo de esta hermandad. Bueno, casi que tenemos que ir terminando. El tiempo en la televisión ya sabemos todos que es oro y que se nos echa encima. Alberto, por terminar... Simplemente comentar que si alguien tiene una dificultad en el montaje, que no es tanta, pero hay un tutorial en YouTube, Ticando tu recortable cofrade, y hay 19 minutos y pico de explicación completamente clarito. Para que se equivoque un poco. Para que se equivoque, para el más torpe, ahí lo tiene claro. Y por terminar, simplemente comentar que en nuestra página web, para la hermandad que lo quiera, ofrecemos la opción de realizarle el recortable personalizado para a la cada hermandad cofradía. que quiera, tanto de penitencia, de gloria, un poco eso. Y por último, insistir en nuestro agradecimiento por la acogida tan cariñosa que nos habéis dado esta noche. Qué menos. Un placer, ya lo saben. Tu recortable cofrade, obra esencial que tenemos que tener en casa en todas las librerías de Sevilla. Precio muy asequible, 9,95 euros, y ustedes mismos se montan esta cofradía que hoy Carlos y yo nos hemos organizado ya para esta semana. Yo me he quedado con lo Mira cómo va, mira cómo va de frente, mira cómo va de frente. Punto realista. Yo soy muy de barrio, yo lo muevo mucho. Muy bien, Alberto, Jesús, muchísimas gracias por gracias. acompañarnos esta noche Gracias. y agradecido de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a proseguir, en este caso